La mujer que alguna vez había captado la atención del público en televisión nacional, ahora estaba en el centro de una investigación por un hecho extremadamente grave. Pero lo que realmente cambiaría el rumbo del caso no fue solo la escena encontrada, sino lo que ocurrió antes y después de ese día. Durante casi 2 días, una mujer recorrió tranquilamente las calles de una pequeña ciudad costera de Australia, mientras una escena perturbadora permanecía oculta tras la puerta de un apartamento. Las cámaras de seguridad registraron cada paso. Lo que en un principio parecía un caso marcado por un posible colapso mental, terminó transformándose en una de las investigaciones criminales más analizadas del país. Este es el caso de Tamika Chaser, una figura mediática cuya vida dio un giro inesperado y estremecedor. El 19 de junio de 2025, amaneció como cualquier otro día en Port Lincoln, una tranquila localidad costera del sur de Australia con apenas 16.000 habitantes. Sus calles, usualmente silenciosas, eran el escenario cotidiano de rutinas simples. Poco después de las 3 de la tarde, un residente local llamado Jordan Ware notó algo fuera de lo común. Desde cierta distancia, observó una columna de humo que emergía de una de las unidades de un complejo de apartamentos ubicado sobre Flinders Highway. No era un incendio evidente, pero sí lo suficientemente constante como para despertar sospechas. Intrigado y preocupado, decidió acercarse. Al llegar, encontró a una mujer de pie en el exterior del apartamento señalado. Era Tamika Chaser. Su actitud parecía calmada. Ware le preguntó si todo estaba en orden. Ella respondió que sí, que no había ningún problema. Sin embargo, algo en su forma de hablar o en su expresión no le resultó convincente. Temiendo que el humo pudiera derivar en un incidente mayor que afectara a otros residentes, Ware decidió actuar por su cuenta. Tomó un balde con agua y entró por la parte trasera del apartamento. Lo que encontró en el interior del baño fue desconcertante. Una pequeña acumulación de ropa, trapos y otros objetos parcialmente consumidos, aún desprendiendo humo. Vertió agua sobre ellos una vez, luego regresó por más y repitió la acción. A medida que el humo comenzaba a disiparse, la escena adquiría un tono cada vez más inquietante. No era simplemente un descuido doméstico. Había algo más, algo que no encajaba. Alarmado, salió del lugar y llamó de inmediato a los servicios de emergencia. Minutos después, los bomberos llegaron al sitio, seguidos por agentes policiales alrededor de las 3:35 de la tarde. Lo que encontraron dentro de ese baño marcaría un antes y un después en sus carreras. En el interior del apartamento se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre de 39 años, Julian Story. La escena mostraba señales claras de manipulación posterior al fallecimiento. Pero, quizá aún más inquietante, era lo que no estaba presente. Había elementos clave que faltaban, lo que indicaba que algo había ocurrido en las horas previas que no había sido descubierto. En el patio trasero, los agentes encontraron a Tamika Chaser sentada sola en una silla de jardín. Según documentos judiciales posteriores, su estado fue descrito como catatónico, completamente ausente de reacción. Fue detenida en ese mismo lugar. La mujer que alguna vez había captado la atención del público en televisión nacional, ahora estaba en el centro de una investigación por un hecho extremadamente grave. Pero lo que realmente cambiaría el rumbo del caso no fue solo la escena encontrada, sino lo que ocurrió antes y después de ese día. Julian Story era un residente de Port Lincoln de toda la vida. Había crecido allí, construido su entorno, y era conocido en la comunidad. A principios de 2025, Tamika Chaser llegó a la ciudad procedente de Queensland. Era una cara nueva en un lugar donde la mayoría se conocía. Poco tiempo después, ambos iniciaron una relación. Este detalle, aparentemente simple, se convertiría más adelante en una pieza clave para los investigadores. Según las autoridades, los hechos comenzaron a desarrollarse en la madrugada del 17 de junio. Fue en ese momento cuando, de acuerdo con las investigaciones, la vida de Julian Story llegó a su fin. Sin embargo, lo que sucedió en las horas posteriores resultó aún más desconcertante. Durante casi 40 horas,
el apartamento permaneció sin ser descubierto. Mientras tanto, la ciudad continuaba con su rutina habitual. Nadie parecía sospechar lo que ocurría detrás de esa puerta cerrada. Fue entonces cuando las autoridades obtuvieron acceso a imágenes de cámaras de seguridad distribuidas por toda la ciudad. Lo que revelaron esas grabaciones cambiaría por completo la percepción del caso. Entre el 17 y el 19 de junio, múltiples cámaras captaron a una mujer desplazándose por distintas zonas de Port Lincoln. Vestía completamente de negro, con un pañuelo en la cabeza y ropa que cubría todo su cuerpo. Caminaba con aparente tranquilidad, a veces acompañada por perros, otras veces llevando una bolsa. Se movía por calles residenciales, parques y áreas poco transitadas, como cualquier otra persona en la ciudad. No mostraba señales evidentes de desorientación o crisis. No parecía perdida. No parecía fuera de control. Las autoridades identificaron rápidamente a la mujer. Era Tamika Chesser. Este hallazgo planteó una pregunta crucial para los investigadores y fiscales. ¿Era posible que alguien en un estado de crisis mental profunda pudiera mantener un comportamiento tan organizado durante un periodo prolongado? Las grabaciones mostraban desplazamientos constantes, trayectorias coherentes y acciones aparentemente deliberadas. No se trataba de movimientos erráticos o desordenados. Además, la bolsa que llevaba en varias de esas imágenes se convertiría en un elemento clave. Su contenido, aunque no completamente revelado en ese momento, estaba directamente relacionado con la investigación. Ante esta evidencia, las autoridades iniciaron una búsqueda intensiva en toda la zona. Equipos policiales y voluntarios recorrieron parques, reservas naturales, áreas boscosas y zonas costeras. Revisaron terrenos cercanos al muelle y sectores menos transitados. El objetivo era encontrar aquello que faltaba en la escena original. Pasaron días, luego semanas. El 1 de julio, la búsqueda física fue suspendida oficialmente, aunque la investigación continuó de forma activa. Detrás de escena, los detectives analizaban cada segundo de las grabaciones. Seguían los movimientos de Chesser paso a paso, reconstruyendo una línea de tiempo detallada de esas 40 horas. El objetivo era claro: entender qué había ocurrido realmente. Mientras tanto, la familia de Julian Story enfrentaba una incertidumbre devastadora. Necesitaban respuestas. Necesitaban cerrar ese capítulo. Pero sin recuperar todos los elementos faltantes, ese proceso era imposible. El caso, lejos de resolverse, se volvía cada vez más complejo. Y entonces, el 30 de julio, ocurrió un hallazgo que cambiaría nuevamente el rumbo de la investigación. Ese día, un hombre llamado Tyson McCallum paseaba a su perro cerca de una zona conocida como Slipway Road, en el borde oriental de la ciudad. Era un área cubierta de vegetación densa, poco frecuentada. En un momento, su perro se adentró en la maleza y no regresó de inmediato. McCallum decidió seguirlo. Fue entonces cuando encontró algo que llamó poderosamente su atención. Lo que descubrió parecía ser un resto humano. Sin perder tiempo, contactó a las autoridades. La zona fue acordonada de inmediato. Los análisis forenses preliminares indicaron que los restos encontrados correspondían a Julian Story. Semanas más tarde, las pruebas de ADN confirmaron la identidad. Para la familia, la noticia trajo consigo una mezcla de dolor y alivio. Después de meses de incertidumbre, finalmente podían darle un cierre a su ser querido. Pero para los investigadores, el caso estaba lejos de terminar. A medida que avanzaban las pesquisas, una nueva pregunta emergía con fuerza. ¿Quién era realmente Tamika Chesser? Y más importante aún, ¿qué ocurrió durante esas 40 horas que quedó registrado en las cámaras? La investigación avanzaba, pero cada respuesta parecía abrir nuevas incógnitas. Mientras los equipos forenses analizaban minuciosamente cada evidencia, los detectives comenzaron a reconstruir no solo los hechos, sino también la vida de la mujer que estaba en el centro de todo, Tamika Chesser. Para comprender la magnitud del caso, era necesario retroceder en el tiempo. En el año 2010, Tamika Chesser tenía apenas 20 años cuando apareció en la segunda temporada de un popular programa de televisión en Australia.
En ese entonces, su imagen era la de una joven carismática, segura de sí misma y con aspiraciones en el mundo del entretenimiento. Participó en el reality junto a Thomas Richardson Smith y juntos lograron llegar a la final, captando la atención del público. Tras su paso por la televisión, su vida tomó un rumbo mediático. Incursionó en el modelaje, participó en campañas publicitarias para marcas reconocidas y apareció en revistas dirigidas a un público adulto. Su presencia en redes sociales creció con el tiempo, donde proyectaba una vida marcada por la estética, la exposición y una constante búsqueda de validación. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente construida, comenzaban a gestarse señales preocupantes. Su entorno cercano comenzó a notar cambios progresivos en su comportamiento, episodios de desconexión, pensamientos desorganizados y actitudes que no correspondían con la persona que conocían. La preocupación creció rápidamente. Su hermana, en declaraciones posteriores, relató que la situación se volvió insostenible. Afirmó que Tamika atravesaba una etapa de inestabilidad severa y que la familia había solicitado en repetidas ocasiones que recibiera atención especializada de forma continua. Según su testimonio, existía un temor constante de que algo grave pudiera ocurrir si no se mantenía bajo supervisión médica. Pese a estas advertencias, semanas antes de los hechos de junio de 2025, Tamika fue dada de alta de un centro de atención en salud mental en Port Lincoln. Ese detalle se convertiría en un punto central dentro del debate legal. Tras su detención, su familia insistió en que la mujer que estaba siendo procesada no era la misma persona que ellos conocían. Describieron a alguien profundamente afectado por experiencias traumáticas y con una salud mental deteriorada. En ese momento, surgió una de las preguntas más complejas del caso. ¿Hasta qué punto su estado mental influía en sus acciones? Mientras tanto, los investigadores seguían concentrados en un elemento clave: las 40 horas registradas por cámaras de seguridad. Según la reconstrucción oficial, los hechos principales ocurrieron alrededor de la medianoche del 17 de junio. El hallazgo del cuerpo se produjo el día 19 por la tarde. Ese intervalo de tiempo se convirtió en el eje central de toda la investigación. Durante ese periodo, las imágenes mostraban a Tamika desplazándose por la ciudad de forma constante. Entraba y salía del apartamento, caminaba por calles conocidas, interactuaba con su entorno sin levantar sospechas. Vecinos del complejo residencial declararon que no percibieron nada fuera de lo común. La vieron realizar actividades cotidianas, como pasear a sus perros o transitar por áreas comunes. Nada en su conducta sugería una situación de crisis evidente. Incluso algunos comerciantes indicaron que la habían atendido en sus locales en días previos, describiéndola como una persona reservada, pero no particularmente llamativa. Este contraste entre el testimonio familiar y el comportamiento registrado generó un intenso debate en el ámbito judicial y psiquiátrico. Por un lado, existían declaraciones que apuntaban a una condición mental comprometida. Por otro, había evidencia visual que mostraba acciones organizadas, coherentes y sostenidas en el tiempo. ¿Podían coexistir ambas realidades? El 27 de junio de 2025, Tamika Chesser compareció ante el Tribunal de Magistrados de Adelaida a través de un enlace de video desde una institución psiquiátrica. No estuvo presente físicamente en la sala. Durante la audiencia, el magistrado a cargo tomó una decisión clave: levantar la restricción que impedía divulgar la identidad de la acusada. A partir de ese momento, el país entero supo quién era la mujer involucrada. En esa instancia, enfrentaba múltiples cargos, incluyendo uno relacionado con la finalización de la vida de Julian Story, así como otros vinculados a la alteración de evidencia y un incidente con un agente policial durante su detención. No solicitó libertad bajo fianza, y el tribunal determinó que permanecería bajo custodia en un entorno psiquiátrico mientras avanzaba el proceso. Semanas más tarde, el 31 de julio, volvió a comparecer, esta vez ante el Tribunal de Magistrados de Port Lincoln. En esta ocasión, el caso abordado era distinto y se remontaba a un incidente ocurrido en febrero del mismo año. Según la acusación,
Tamika había protagonizado un episodio de comportamiento desordenado en un establecimiento comercial y posteriormente en una comisaría. Este antecedente adquirió relevancia al analizar la evolución de su estado mental. Durante esa audiencia, su comportamiento fue descrito como distante. Respondió brevemente cuando se le preguntó si comprendía el proceso. Su intervención fue mínima. La defensa solicitó una prórroga en el caso, argumentando que aún estaban en curso evaluaciones psiquiátricas que determinarían cómo proceder legalmente. A medida que avanzaba el año, surgió un nuevo elemento que sorprendió a la opinión pública. En noviembre de 2025, autoridades confirmaron que Tamika estaba embarazada. Se estimaba que daría a luz a comienzos de 2026, mientras aún se encontraba bajo custodia. El anuncio generó nuevas interrogantes. No se reveló la identidad del padre, y tampoco se confirmó si Julian Story tenía alguna relación con ese aspecto. Las autoridades sanitarias indicaron que recibiría atención especializada durante el embarazo, acorde a su condición. Sin embargo, también se anticipó que, tras el nacimiento, los servicios de protección infantil intervendrían para evaluar el bienestar del recién nacido. Este nuevo capítulo añadió una dimensión aún más compleja al caso. Mientras tanto, la investigación continuaba. Los fiscales esperaban resultados clave: informes forenses detallados, análisis de patrones en la escena, estudios de dispositivos móviles y pruebas de ADN que permitirían esclarecer con mayor precisión lo ocurrido. Estos elementos serían determinantes para establecer si las acciones de Tamika respondían a un estado de desconexión mental o si existía una intención clara y consciente detrás de cada movimiento. El proceso fue oficialmente aplazado hasta mayo de 2026, a la espera de completar todas las evaluaciones necesarias. Durante todo este tiempo, el detective principal del caso reconoció que, pese a la experiencia acumulada en investigaciones similares, este caso tenía características particularmente complejas, no solo por los hechos en sí, sino por la dificultad de establecer un motivo claro. La relación entre Tamika y Julian, aunque confirmada, no ofrecía respuestas suficientes. No se habían identificado conflictos evidentes ni señales previas que anticiparan un desenlace tan impactante. A inicios de 2026, Tamika Chesser permanecía bajo custodia en una institución psiquiátrica. Su estado seguía siendo descrito como poco reactivo en muchas interacciones. La defensa preparaba una estrategia centrada en su salud mental, mientras la fiscalía analizaba cada evidencia recolectada. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad seguían siendo uno de los pilares más sólidos del caso. Aquellas 40 horas registradas en silencio se habían convertido en una narrativa visual que los investigadores no podían ignorar. Este caso, aún sin una resolución definitiva, plantea interrogantes profundas sobre la relación entre salud mental y responsabilidad legal, sobre los límites de la percepción humana y sobre cómo la tecnología puede transformar el curso de una investigación. Port Lincoln, aquella ciudad tranquila, quedó marcada para siempre por lo ocurrido. Y mientras el proceso judicial continúa, una pregunta sigue sin respuesta clara. ¿Qué ocurrió realmente durante esas 40 horas? Si este contenido te resultó impactante e interesante, te invito a apoyar este tipo de relatos informativos. Deja tu like, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación permite seguir explorando casos que generan debate y reflexión.